Sí, licenciado, ya. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, veamos algunos aspectos que son importantes y que nos van a servir para determinar en adelante algunas cosas elementales en los estados financieros. Acá es llamado estado situación financiera o balance, como le había explicado, el cual presenta activos, ya vamos a ver el detalle de ellos, presenta pasivos y presenta también el patrimonio. Es decir, tres tipos de cuentas: activos divididos en activos corrientes y no corrientes, pasivos divididos en pasivos corrientes y pasivos no corrientes, y en cuentas de patrimonio. Al final del periodo se hace al final del periodo sobre el que se informa. Hay distintos periodos de informe. Por ejemplo, puede ser bimensual, puede ser trimestral, podría ser semestral, etcétera. Y el más común, el más conocido, es el estado de situación financiera al 31 de diciembre. Veamos algunos aspectos que conforman la información mínima que debemos de presentar en los estados financieros. Vamos a ir preguntando a algunos alumnos, por ejemplo, para María del Carmen Castro, ¿qué es para usted el efectivo y equivalente de efectivo? Buenas noches, Lick. Buenas noches. El efectivo podría ser lo que está en las cuentas de banco, en caja chica. Y los equivalentes de efectivo, las inversiones que realiza la empresa, como compra de acciones o aportaciones. Para Melissa, bien. Para usted, ¿qué son deudores comerciales? Melissa, Buenas noches, Liz. buenas noches. Son los que tienen que ver con las cuentas por cobrar, aquellos que a Exacto. quienes se les va Detálleme algunas de las cuentas por cobrar que usted conoce. de las cuentas por cobrar, ¿Sí? cuando se le hace a los clientes, que se les cobra a ellos. Correcto. Por ejemplo, ustedes habían mencionado por ahí algunos activos financieros. ¿Cuáles podrían ser esos activos financieros? Ajá. Vamos a ver a Melvin. Melvin. ¿Cuáles son para usted activos financieros? Melvin, no está acá Melvin. Vamos a ponerle falla, Melvin, si usted no contesta, porque aquí estamos preguntándole y puede dar cualquier respuesta que le parezca a usted. Neftali Vázquez. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Dígame, Lick. Sí, La misma pregunta que Mel. la misma pregunta. Ok, como activos financieros, creo que lo que se me viene a la mente quizás es el dinero. Bueno, pongamos además.
del dinero. ¿Qué otros tipos de activos financieros podrían haber? Buenas Oh. noches, licenciado. Los bonos Buenas noches. también. ¿No será las acciones cuando quieren vender sus acciones? Podrían llegar a ser, ¿verdad? Porque pueden ser activos financieros, las acciones de una empresa, pero de una mejor manera, ¿cómo le Buenas podrían? noches. Sí, dígame. Un pagaré. A un pagaré, correcto. Veamos una letra de cambio, etcétera. Veamos que son Oscar Hernández. Para usted, ¿qué son inventarios? Nuestra mercadería, lo que tenemos en lo que vendemos más que todo. Ajá. Y solo lo que vendemos. Nuestro producto para crear ¿cómo es? Nuestra materia para crear nuestro producto. Ajá. Correcto. O sea, los productos en proceso, ¿va? Esos podrían llegar a ser inventarios. Sí, así es, licenciado. Veamos Ronald Iván Marín. ¿Qué son para usted propiedades de inversión? Pueden ser como los terrenos, licenciado, los edificios. Los que se adquieren para invertir, ¿verdad? Los que Sí. se adquieren para invertir. Acá aparecen de color morado aquellos que se miden bajo la depreciación o bajo determinados modelos. ¿Cuáles pueden ser esas propiedades que se miden bajo el método de depreciación? Porque también tenemos las que se miden bajo el valor razonable. ¿Sí? Por favor, platiquemos. El mobiliario de oficina. Las propiedades, fíjense bien que aquí hay que distinguir entre las propiedades de inversión medidas al valor razonable y las propiedades medidas bajo el método de depreciación y del deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos maneras de poderlos medir. Veamos en el caso Santos Rosalío de los intangibles. ¿Qué son los intangibles? Buenas noches, Vic. Buenas noches. ¿Alguien que le ayude? Por ejemplo, los O- terrenos, licenciado. ¿Cómo? Los terrenos. No, no, los terrenos no son. Buenas noches, licenciado. A mí intangibles. se me ocurren las licencias de software. Repítame, por favor, que no le escuché. Las licencias de software. Ajá. El mismo software. ¿Qué otra cosa? Licenciado, las Emblemas. patentes, las marcas. Exacto, emblemas, lemas, patentes. Ahora vamos con los activos biológicos. Los activos biológicos se pueden medir de dos maneras, por el método de depreciación o por el método de deterioro. Pero ¿qué son? Por el valor razonable, perdón. Valor razonable y depreciación de deterioro. ¿Quién me puede decir qué son activos biológicos? El ganado vacuno. El ganado, en ese caso, los animales, ¿verdad? ¿Pero qué otro? Las plantas. Las plantas, correcto. Entonces ya vamos llegando. O sea que en este caso se pueden medir por los dos métodos. El método de depreciación de deterioro o por el método del valor razonable. Veamos a Susana Castro. ¿Qué son inversiones
en asociadas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues creo que las inversiones en asociadas son las inversiones que se mantienen en las, o se podría decir las que son de las de entre mismas sociedades. Ajá, pero ¿qué concepto, por lo menos un acercamiento, qué concepto podría darnos a nosotros? Por decirlo así, de que tengo una inversión en otra entidad que es del mismo rubro al que yo me dedico. Que Aunque podría ser de diferente rubro, ¿ah? Sí, ¿Ya? y siempre Podría y cuando ser sea de la misma asociación. Y luego podemos consolidar esas inversiones que nosotros tenemos. Imagínense ustedes que tenemos en una empresa que tiene invertido un 60%, por ejemplo, la empresa A y la empresa B un 40%, y la unión de esos dos valores, de esos dos porcentajes, nos da exactamente el valor del 100%, que sería el valor de una consolidación. Veamos Victoria. ¿Qué son inversiones en entidades conjuntas? Victoria. Quizás voy a llevar una lista de chequeo porque el que no conteste... Buenas noches, licenciado. Ya contestó. Pero es que tenía algo mal el internet, se oía algo lento. Vaya. Entonces, veamos qué son para usted inversiones en entidades conjuntas. Pues a mí me suena un poco, no estoy segura, pero son inversiones que se pueden tener dos entidades y creando una tercera, algo así. Ajá, correcto. Eso es, ¿verdad? Ya las vamos a tratar de verlas en el transcurso de nuestras actividades. Y además, Nadia, Brenda Liz, Lobato, que son para usted impuestos diferidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Impuestos diferidos quizás es algo, son los impuestos que quizás tendríamos que pagar, no los que están como establecidos dentro del sistema contable que ya conocemos. Cuyo pago se difiere para ser cancelado o para ser disminuido en ciertas épocas o en ciertos años. O sea que los impuestos diferidos son aquellos que nosotros los utilizamos en el caso de que cantidades cuyo valor fiscal sea diferente al valor financiero. Entonces ahí se dan unas diferencias llamadas diferencias temporarias, las cuales ocasionan impuestos diferidos, impuestos a cancelar o a recobrar en épocas venideras. Veamos. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, veamos a Santos Rosario Tepas, que son para usted acreedores comerciales. Santos. Sí, buenas noches, Lee. Buenas noches. Las acreedoras comerciales son como prácticamente son como las personas naturales, en pocas palabras. No sé si estoy equivocado.
No, ahí agreguémosle personas naturales y además sociedades, ¿verdad? Porque no solo las personas naturales. ¿A quiénes? Ajá. ¿A quiénes se les debe? ¿A quiénes se les debe? Veamos cuáles son los pasivos financieros. Ronald Iván Larín. Con usted quiero decirle hola. que ya se... ¿Sí? Dígame. Sería como una obligación, licenciado, una deuda. Sí, correcto, pero una deuda financiera, por ejemplo, un leasing financiero, o sea, una cuenta por pagar, pues, por ejemplo, a largo plazo podría ser, en este caso. Impuestos corrientes, ¿cuáles son? Veamos. Zuleima Quintanilla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo pienso que los impuestos diferidos, me dijo, ¿verdad? Vale. Son los corrientes. Los impuestos corrientes son los que tenemos la obligación de pagar. ¿Sí? ¿A pagar cómo? En el transcurso del ejercicio, en el transcurso del periodo. Sara Mata, por ejemplo, quiero que me responda a la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuáles son para usted los impuestos diferidos? Buenas noches, Lick. Sobre los impuestos diferidos, yo considero que son las cantidades ya de impuestos sobre las ganancias a pagar ya sea en un futuro. Ajá. ¿A pagar o a recibir, verdad? Porque sí, a recuperar o a pagar, sí. Ajá, a recuperar. Ya. Sí. Veamos. A ver. Tengo tantos aquí que... Aquí hice preguntas. Ya le iba a preguntar al licenciado Olivares. José, aquí estamos, licenciado. Ay, gracias. José Manuel Pérez. Sí, licenciado. ¿Cuáles son las participaciones no controladoras en el patrimonio para usted? Participaciones no controladoras. ¿Qué idea le trae? Karen García, ayúdele. Estas participaciones no controladoras son aquellas que normalmente su valor es menos del 50% y no alcanzan a llenar el valor por lo menos del 50 o más del 50%. En este caso es conocido como interés minoritario. ¿Por qué? Porque por eso es que se llaman participaciones no controladoras. Normalmente no toman decisiones propias, sino que las decisiones vienen normalmente, fíjense bien, normalmente dadas por la gente que tiene el poder de las acciones o también poder de decisión. Veamos a Jocelyn Deras.
¿A qué se le llama patrimonio de propietarios de controladora? Sí, le escucho. ¿A qué se le llama patrimonio de propietarios de controladora? Fátima, ayúdame. No se escucha. Repito, ¿a qué se le llama patrimonio de propietarios de controladora? Yo creo que es donde es una relación que existe entre el valor de la empresa y se obtiene como con el consciente entre el índice. No sé si me escuchó. Sí, mire, lo que pasa es que esto es todo lo contrario de las participaciones no controladoras, que decíamos de que este era un valor que era menor, que normalmente se da más del 50%. Y entonces era un valor menor, por ejemplo, el 49, el 48, 47, el 10%. Entonces son participaciones no controladoras porque no controlan las operaciones de la empresa. Y patrimonio de la controladora es aquel en el cual las mayores decisiones o decisiones más importantes corren a cuenta por la cantidad de acciones o por la toma de decisiones. ¿Por qué decía esto? Porque imagínense que hay veces en que, por ejemplo, una persona, digámosle el padre, tiene el 20% y los hijos, porque es una sociedad familiar, el 70% o pongamos el 80%, 20 y 80%. Pero quien toma las decisiones, fíjense bien, quienes toman las decisiones es la persona que corresponde al padre de sus hijos. ¿Por qué? Porque él tiene el dominio total, aunque no tenga el porcentaje correspondiente. Bueno. Creo que esta distinción ya lo conocen ustedes entre activos no corrientes y activos corrientes. Además, como pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Cómo podríamos definir para ustedes? Es la pregunta que sigue. José Manuel Pérez Ramos. ¿Cómo podemos definir cuáles son los activos y pasivos corrientes? Manuel. Bueno, el activo corriente, el licenciado, es aquel que se va a convertir en efectivo en un plazo no mayor a 12 meses. Correcto. ¿Y el pasivo corriente? Pues el pasivo sería el que se va a cancelar o se va a liquidar en un tiempo máximo de 1 año, o sea, un ejercicio, un periodo. Veamos a Karen Yasmin Soriano. Cuando hablamos de activos no corrientes y pasivos no corrientes, ¿a qué nos referimos? A los pasivos corrientes, digo, ¿verdad? Sí. A los ¿Pasivos? préstamos, a los pasivos, a los Sí. préstamos por pagar. Entonces, pero la definición, ¿cómo la podríamos dar?
que son todas las obligaciones que tiene la empresa. ¿Sí? ¿Obligaciones? ¿A qué tiempo? El tiempo no sé. El tiempo puede ser más de un año. Ese sería el tiempo. O sea que cuando nosotros hablamos de corrientes, ya sea activos o pasivos, nos vamos a referir a un año o menos. Y cuando hablamos de no corrientes, en el caso de los activos y pasivos, sería a más de un año. Tiempo de pago, más de un año. Tiempo de recuperación en el caso de los activos y pago en el caso de los pasivos corrientes, sería a menos de un año. Sigamos. Aquí está lo que ustedes han venido diciendo. Los activos corrientes espera realizarlo con la intención de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación, que es un año. Y además de eso, espera realizar el activo en los 12 meses siguientes a la fecha sobre, o sea, venderlo pues en los siguientes 12 meses. Veamos el otro concepto. Activos no corrientes. ¿Qué idea le da? En el caso de los activos no corrientes. Tiempo de duración. Por ejemplo, veamos a María del Carmen Castro, es decir, ¿cuál es el tiempo de duración? Por ejemplo, de esos activos. Señorita. Señorita. ¿No me oyó? Hoy sí. Le preguntaba que cuál es el tiempo de duración, en este caso, de los activos corrientes. Ajá. El tiempo es menos de 12 meses. Exacto. O sea que en este caso, perdón, aquí es no corrientes. Quiere decir que aquí el tiempo de duración es más de un periodo. Porque, por ejemplo, ustedes ven que en el caso de la propiedad, planta y equipo, no dura más de un año. Es latente que aquí van a estar todos aquellos activos no corrientes, incluidos también, además, los activos biológicos. ¿Por qué razón? Porque los activos biológicos, ya sea que se trabajen por centro de costos o por cualquier método, siempre van a pasar de un año de vida. Entonces, aunque prácticamente los tenemos desde el comienzo, es un caso especial, porque los activos biológicos, a veces tenemos las crías desde el comienzo. Es el único caso que los podemos tener desde antes, o sea, desde su nacimiento. Y lo vamos a ir alimentando, lo vamos a ir viendo crecer, vamos a ir administrando su crecimiento y entonces vamos a llegar al momento en que ya va a comenzar a dar los beneficios. Por esa razón, se lleva todas esas etapas, esos centros de costos a lo largo de ciertos periodos. Veamos. Veamos los pasivos corrientes.
Los pasivos corrientes se espera liquidarlos en el ciclo normal de operaciones, o sea, en el término de un año. Entonces, prácticamente se mantiene el pasivo principalmente, pero no con solo ese fin, con el fin de negociar. Ejemplo, ahí ponemos algunos ejemplos: cuentas por pagar a corto plazo, préstamos a corto plazo. Si ustedes observan, es a corto plazo, es decir, a menos de un año. Ahora veamos el pasivo no corriente. Pasivo no corriente son deudas, cuentas por pagar, documentos por pagar, préstamos que nosotros tengamos como pasivo, como pagos a largo plazo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, cuando en las cuentas que nosotros llevamos, tenemos que digámosle, un pasivo pasa de cumplir ciertas metas y ese pasivo pasa del largo plazo al corto plazo cuando ya cumplió o ya se canceló. O sea que acá tenemos que ir trasladando estas cuentas que conforman el pasivo no corriente al pasivo corriente. Siempre vamos a ir jugando con esos valores. Ahora veamos en el patrimonio. Para el patrimonio, aquí se reconocen partidas de ingresos y gastos, aunque también en las cuentas patrimoniales actualmente se reconocen también otros resultados integrales, los cuales se presentan por separado. O sea, de que si hay cuentas integrales, ya vamos a ver cuáles son las cuentas integrales. Estas cuentas integrales se deben de reconocer en forma separada. Por ejemplo, utilidades las tenemos que separar de los integrales. Las utilidades, las pérdidas, el patrimonio, etcétera. La NIF y la NIF para las pymes no da un formato de orden. Es decir, que, por ejemplo, en España el ordenamiento con el que se presenta no es del pasivo antes que las cuentas a largo plazo. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos en cuanto a las partidas, al orden de partida, por ejemplo, aquí en El Salvador tenemos activos corrientes y activos no corrientes. Allá en España, por ejemplo, ponen primero el activo no corriente y después el activo corriente. En cuanto al patrimonio, aquí en el país, por ejemplo, ponemos el pasivo corriente, ponemos el pasivo no corriente y por último ponemos el patrimonio. Allá en España, por ejemplo, ponen primero el patrimonio, después el pasivo no corriente y por último el pasivo corriente. Es decir, que no hay un orden establecido, aunque aquí la lógica o el estatus que nosotros tenemos de acuerdo al CNR nos obliga a presentar en el orden que aparecen las partidas. ¿Qué es lo que tenemos? Diga. ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que tenemos que presentar en el estado de situación financiera? Bueno, propiedades en clasificaciones que estén adecuadas. Por ejemplo,
Si nosotros tenemos, para el ejemplo, en propiedad, planta y equipo, tenemos equipos de oficina, equipo de transporte, equipo administrativo, tenemos que separarlo, es decir, separar sus funciones. Lo mismo en cuanto a los deudores comerciales, debemos separar, por ejemplo, las partes relacionadas. Las partes relacionadas deben de separarse porque esas son algunas deudas las cuales tienen que someterse a estudio de auditoría para que realmente puedan explicarse de mejor manera. Y en los inventarios, separando aquellos productos, por ejemplo, que están para vender. En pocas palabras, tenemos que llegar a separar todos aquellos elementos que pueden dar lugar a una equivocación dentro del proceso contable. Bueno, vamos a pasar ahora. Quiero contestar algunas preguntas por acá en el chat y pasamos. Hola, Saúl. Dice que como anfitrión puede dar lugar a algunos compañeros que están en sala de espera. Sí, puede dar lugar, puede dar espacio para que puedan ingresar. Sí, así es. Eso estoy haciendo cuando veo a alguno en la sala de espera. Gracias, es que algunos compañeros están poniendo en WhatsApp que no pueden ingresar. Bueno, entonces ya están leídos esos chats. Bueno, ahora vamos a ver algunos modelos de balance que se pueden dar en el momento en que nosotros estemos en participación. Vamos a ver. Fíjense que aquí existen algunas cuentas. Vamos a subir. Por ejemplo, de la que hemos estado mencionando. Caja, inversiones a corto plazo. Gastos anticipados que no las habíamos mencionado. Terrenos, edificios, etcétera. En este caso, suman la suma del activo 1.585.280. Y en el lado del pasivo, tenemos en el pasivo corriente cuentas que suman 161.200